Bueno, tenemos con nosotros el próximo speaker también, Sebastián Buffó de Levagon. Sebastián es vicepresidente y fundador de Levagon Latam. Aquí en la comunidad Python Chile tiene mucho aprecio por el apoyo, por la generosidad. Siempre nos están apoyando con todos nuestros eventos y locuras, entregándole cursos y descuentos a la comunidad, que la gente se los pelea. Siempre están muy contentos con poder recibir todo esto. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos aprender mucho de tu charla también. Así que, como estamos un poco atrasados, vamos directo a la Hola, presentación. Sebas. Bueno, un gusto antes que nada y gracias por la invitación y felices de lo que están empujando en Chile, así que encantados. Bueno, vamos directo un poco a contarles de qué se trata la charla de hoy. La charla de hoy es básicamente contarles un poco cómo trabajar con Python y principalmente mostrarles cómo es el análisis de datos, ¿sí? A eso vamos a encararlo. Entonces, para esta charla, un poco lo que tenía pensado era hacerlo un poco más dinámico, más divertido, ¿sí? Y la pensé pensando de esta manera. ¿Cuál es el objetivo? Imagínense que somos una PropTech, una startup que está enfocada en alquileres, arriendos, venta de inmuebles y demás. Entonces, lo que queremos hacer hoy, nuestro desafío va a ser recolectar toda la información de arriendos en Valparaíso, ¿sí? Entonces, yo lo planteo de una primera mano, si quieren, más manual. De cierta manera, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, entrar a portal inmobiliario, que varios seguramente lo conozcan, y sacar la información. Entonces, yo me voy a venir a portal inmobiliario, pongo arriendo, departamentos, voy a Valparaíso, ¿sí? Y pongo buscar. Eso me da una lista de departamentos acá. Van a ver que hay una enorme cantidad de departamentos en alquiler y 42 páginas de esta cantidad. Más o menos son 50 por 42, ¿sí? 50 resultados por 42 páginas. Yo podría venir manualmente y decir 1.400.000, 3 dormitorios, 117 metros cuadrados, queda en la avenida Edmond Eluanch, y venir y empezar a guardar toda esta información de manera manual en un Excel, ¿sí? Entonces, el segundo sería 380, 3 dormitorios, 43 metros cuadrados. Entonces, 380, 3 dormitorios, 43 metros cuadrados, y el último dato era Cardenal Zamoré, vamos a ver solamente de Cardenal Zamoré, sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que tiene de esto es que es muy tedioso, ¿no? Estamos hablando de un trabajo rutinario constantemente. Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos evitar. Para eso lo que vamos a estar haciendo es de manera programática. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer hacer? Dentro de la página, ¿sí?, de portal inmobiliario, podríamos hacerlo con otras páginas web también que tengan la disposición de los departamentos. Lo que vamos a hacer de manera programática es identificar, ven este lugar donde aparece la data, 1.400.000, 3 dormitorios, la avenida y sucesivamente cada uno de ellos, identificar este patrón y este patrón extraer lo que vendría a ser el precio, los dormitorios, los metros cuadrados y la dirección. Estos son los 4 datos en los cuales hoy nos vamos a enfocar. Podríamos recopilar todo, podremos recopilar el barrio, podremos recopilar las imágenes y demás, pero bueno, hoy lo quise limitar más que nada para mostrarles conceptualmente cómo se trabaja con Python. ¿Bien? Entonces, para ello vamos a tener que aprender 3 puntos bien importantes, ¿sí? ¿Qué es una estructura de datos en Python? ¿Sí? Particularmente las listas y los diccionarios. Y lo segundo va a ser la recolección, cómo yo puedo acceder a una página web y extraer esta información a través de lo que vendría a ser el concepto de web scraping. Y finalmente, cómo utilizo yo esta data, ya la voy a tener, cómo la transformo en tablas y a su vez de esas tablas la transformo en gráficos a través de Plotly o Seaborn o distintas librerías. Bien, ese es el desafío que tenemos hoy. Más que nada, el primer punto es entender sobre estructura de datos. Para ello yo armé una presentación bien simple, ¿sí?, que es cómo llegamos a la data estructurada. Para llegar a esta data estructurada, lo primero que tenemos que entender es cómo yo guardo los datos en Python, ¿sí? Y me voy a enfocar, hay muchos más, hay varios, pero solamente me quiero enfocar en los puntualmente primeros, ¿sí?, que sería la dirección. Por ejemplo, si la dirección es algo que yo quiero guardar, es un texto. El texto en Python se conoce como string, ¿sí? Entonces vamos a estar guardándolo como si fuera un string. El precio, en este caso, podría ser tanto un entero, un integer, ¿sí?, de Python, o un float, si es que guardamos algo con coma. El tamaño de dormitorios, vamos a ponerlo como un número entero, dado que van a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y los metros cuadrados, en este caso lo vamos a guardar como un entero, diciendo que son metros cuadrados exactos. ¿Bien? Entonces, nosotros acá tenemos los datos básicos. Podemos guardar estos 4 datos entendiendo el tipo de dato que vamos a estar utilizando en Python. Y luego
vamos a entrar en unas estructuras un poco más complejas. No son tan difíciles, pero son más complejas, que es, si yo quiero guardar esta información, ¿cómo la voy a poder guardar? Entonces vamos a conocer lo que son las listas, ¿sí? Y los diccionarios. Las listas va a ser un array, un arreglo, que voy a poder ir guardando elemento tras de elemento, ¿sí? Como si fuera cada uno, por ejemplo, de los departamentos. Y el diccionario me va a permitir generar una clave valor para guardar y alojar información. ¿Bien? Vayamos más a detalle. ¿Qué son las listas? Bueno, las listas comienzan con un square bracket, con un paréntesis, pero de los rectos, ¿sí? Y lo que me va a terminar generando es que yo voy a poder tener un primer elemento, coma, un segundo elemento, y voy a generar una lista, un elemento tras otro, ¿sí? Acá, generando un ejemplo, definimos la variable students, y vamos a tener, por ejemplo, a Javiera, que es parte del equipo de Chile, ¿bien? A Camila, que es parte del equipo de Chile, y así sucesivamente. Pero no solamente tengo que guardar strings, es decir, no solamente tengo que guardar texto, sino que puedo guardar cualquier tipo de elemento. En este caso, el 20 es un número entero, el 30, pero podría guardar cualquier otro elemento. Tan es así que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a guardar departamentos, ¿bien? Entonces vamos a abrir nuestra lista, vamos a ir guardando cada uno de los elementos y vamos a ir poniendo cada uno de los elementos, que en este caso va a ser cada departamento, ¿bien? Pero ¿qué es lo que vamos a nosotros querer guardar de este departamento? Puntualmente va a ser el precio, va a ser los dormitorios, va a ser los metros cuadrados y va a ser la dirección. Y yo no voy a poder guardar de cierta manera una imagen, podría, pero no la queremos como data estructurada para poder empezar a trabajarla. Entonces vamos a entender cómo utilizar los diccionarios para guardar la información estructurada, ¿sí? Entonces, para eso conocemos el concepto de diccionario, ¿sí? O sea, otro tipo de dato que nos facilita Python, que lo que nos permite es generar, con la apertura de la llave y con el cierre de la llave, dentro, data, ¿sí? ¿Cómo se genera esta data? Bueno, va a tener una clave, eso es algo único que tienen los diccionarios, ¿sí? La clave va a ser única y va a tener un valor. Entonces, en este caso, podríamos transformar un departamento en este tipo de llave, ¿sí? Este tipo de diccionario, perdón. Apertura de llave, cierre de llave, definimos nuestra clave, nosotros definimos esta llave, esta clave, ¿sí? En este caso le voy a poner price en CLP, ¿sí? La pongo en inglés más que nada para estructurarlo de una manera que lo pueda leer cualquier persona. Entonces, defino la clave y acá defino el valor que va a tener referente a esta clave. Voy a otra fila, ¿sí? Defino lo que vendría a ser rooms, las habitaciones, ¿sí? La cantidad de dormitorios que va a tener, y defino el 3, el valor. Lo mismo hago con los metros cuadrados y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que me permite el diccionario? Me permite generar data estructurada. Pongo una clave, ¿sí? Y al mismo tiempo pongo el valor. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que yo, si me voy a otro departamento, y ahora se los voy a mostrar, las claves se van a mantener. Yo las voy a mantener, voy a generar data estructurada. Lo que me va a permitir a mí es variar los valores, porque el precio, la cantidad de dormitorios, el tamaño del departamento y la dirección son las 4 cosas que yo voy a querer siempre estar recolectando, ¿sí? La parte de la izquierda la definí yo, el desarrollador, ¿sí? Y la parte de la derecha va a ser la data que voy a estar obteniendo de la página, ¿sí? Nos vamos a otro ejemplo. Fíjense que lo único que cambia es que el precio ahora, en vez de ser 1.400.000, es 380.000. La cantidad de dormitorios sigue siendo 3, el tamaño del departamento son 43 metros y cambió la dirección. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí esta lista junto con el tipo de dato que era un string, el entero, un float, ¿sí? Y utilizando listas? Me va a permitir generar una lista de diccionarios. Es decir, vamos a volver un poco atrás, en vez de en estos elementos guardar los nombres de las personas y las edades, lo que yo voy a estar estructurando es guardar la información agregada de cada uno de los departamentos. Entonces, lo que vamos a generar es, estos son los diccionarios, cada uno de ellos va a tener la información del departamento, y finalmente lo que voy a generar es una lista, ¿sí? Fíjense que abro el corchete, ¿sí? Y el primer elemento que yo voy a estar guardando es el diccionario que les mostraba hace unos minutos, ¿sí? Entonces, el primer diccionario de la lista, ¿sí? El primer elemento de la lista va a ser un diccionario y en ese elemento yo voy a estar poniendo toda la información agregada, ¿sí? Voy a guardar un segundo elemento, ¿sí? Fíjense que tengo mi primer elemento que va a ser un diccionario con toda la data estructurada. Voy a hacer un segundo elemento, ¿sí? Con toda la data estructurada del departamento y un tercero. Y así sucesivamente. Y voy a tener tantos diccionarios como departamentos. ¿Bien? Un poco la idea de esto es mostrarles cómo yo puedo utilizar la estructura de datos de Python para generar data estructurada. Por otro lado, lo que voy a estar haciendo es
guardando esta información, ¿sí?, en una variable. Una variable la pueden considerar como una caja, ¿sí? Es un espacio de memoria, ¿sí?, que almacena un valor para después reutilizarlo. Entonces, yo lo que voy a estar haciendo es, por ejemplo, definir una variable, ¿sí?, apartments, que lo voy a definir como una lista vacía. Inicialmente no va a tener ningún departamento. Voy a obtener esa información de la web, la voy a traer y finalmente voy a ir agregando departamento tras departamento en esta variable. Esa variable luego la voy a terminar transformando en lo que vendría a ser una tabla y esa tabla finalmente en gráficos. ¿Bien? Entonces, vayamos un poco a mostrarles un poco más avanzado esto. Tenemos nuestra variable, pero lo que nosotros queremos es, esto está todo muy lindo, ¿sí? Me encanta cómo podemos obtener la información, pero llega el momento en el cual yo necesito extraer esta información de Internet y transformarla en data estructurada como está aquí. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para extraer los datos de la web? Bueno, el concepto es tal y como funciona nuestra computadora con un request a Internet. Nosotros en nuestra computadora tenemos un buscador, puede ser Safari, Firefox, Chrome, Brave y demás. Lo que hacemos es, cada vez que entramos a una web, por ejemplo, si entráramos a levagon.com, hacemos un pedido de información y el servidor, ¿sí?, esto que nosotros decimos que está en la nube, en realidad es una computadora en un lado del mundo, nos devuelve a nosotros una respuesta, ¿sí?, y dentro de esa respuesta tenemos un archivo de HTML. ¿Bien? Entonces, recapitulando de vuelta, siendo un poco más técnico, hacemos una solicitud, ¿sí?, un HTTP request, así como se conoce en la industria. Esto básicamente HTTP, que lo habrán leído un montón de veces y ahora lo leen como HTTPS, es un protocolo de transferencia de datos, ¿sí? Es no más que eso. Hago un pedido de información, ¿a dónde? A una URL, y este servidor me devuelve la información como HTML. ¿Qué es el HTML? Bueno, acá lo vemos brevemente, como si fuera un ejemplo, que es una etiqueta abajo de otra etiqueta y así sucesivamente. Viéndolo más en detalle, es como un árbol que tiene dos partes, el head, que tiene la metadata, y el body, que tiene el contenido, ¿sí? Y lo que me permite de esta manera es que este archivo de HTML lo renderice mi buscador. Algo que tiene súper interesante esto es que puedo sumarle imágenes, puedo sumarle estilo y así sucesivamente, pero a grandes rasgos es un HTML. Es un código básicamente que interpreta mi buscador, tanto Chrome, Safari, Firefox y demás, que lo presenta de una manera bonita en nuestra computadora. Entonces, nosotros vamos a ir navegando dentro de la web, haciendo clics. Esos clics hacen un pedido de información y me devuelve un HTML, que es lo que me renderiza. Tanto cuando entramos a cualquier página web. ¿Bien? Ahora, esto es útil porque, en definitiva, si nosotros podemos estar haciendo request de información y esto nos devuelve un archivo de HTML, si nosotros podríamos entender este HTML, podríamos buscar la información de los departamentos, que es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Vamos a estar buscando un elemento de estos, ¿sí? En este caso, va a ser una etiqueta que tenga la información relevante, como el 1.400.000, como los 3 dormitorios, como los 117 metros cuadrados o como la dirección. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir a la página web, vamos a entender la estructura, yo ahora brevemente se los voy a mostrar, y una vez que entendamos la estructura vamos a encontrar la clase, ¿sí? Acá lo veíamos anteriormente, vamos a encontrar el atributo class y el nombre, el valor que le hayan dado a esta clase para puntualmente extraer esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando nosotros? Dentro de la web, estos departamentos todos tienen una misma estructura de HTML, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar esa estructura, ese patrón, lo vamos a identificar y programáticamente vamos a ir a buscar este dato atrás, uno tras del otro. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, piensen como si fuera un árbol, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el pedido de información y nos devuelve el archivo de HTML, hay una librería puntualmente que se llama Beautiful Soup de Python, que ya está armada y nos permite realizar esto, que es dentro de todo este árbol de HTML, quiero identificar este elemento, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, dentro del HTML, que yo ahora se los voy a mostrar, vamos a encontrar, por ejemplo, este patrón, ¿sí? Este que dice div class, UI search, result, content, etc. Bueno, ese patrón es el que tiene toda esta información. Yo acá dice zoom, van a ver que es una etiqueta HTML, como les mostraba anteriormente. El atributo, ¿sí? Es puntualmente este que está aquí, class, y el valor es este que está aquí. Entonces, nosotros vamos a ir a buscar ese y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Acá lo dibujé de una manera un poco más como un árbol. Dentro del HTML nos vamos a enfocar en un elemento, por ejemplo este, el departamento. Vamos a traer esta data estructurada, como les mostraba
anteriormente, la vamos a agregar, esto va a ser un diccionario, y lo vamos a ir poniendo dentro de nuestra lista de diccionarios. Luego lo que vamos a hacer es transformar esta lista de diccionarios a través de Pandas, que es otra librería que vamos a estar utilizando, en un data frame. Y a través de este data frame, luego vamos a estar utilizando librerías como Plotly o Seaborn, o hay otras, que nos van a permitir hacer un análisis de datos y visualizarlos de una manera más agregada. ¿Bien? Entonces, resumiendo, y ahora lo vamos a ver en términos de código. Hago un pedido de información. Para hacer el pedido de información voy a utilizar una librería de Python que se llama requests. Eso me va a devolver una respuesta, ¿sí? Que dentro de esa respuesta va a estar un archivo de HTML. Utilizando Beautiful Soup vamos a explorar este archivo de HTML. Nosotros ya vamos a saber qué es lo que queremos obtener de este HTML, ¿sí? Esta clase, o puntualmente la clase que tenga la información del precio, la del departamento, la de los metros cuadrados o la de la dirección. Ahora lo vamos a ver. Vamos a identificarlos y luego vamos a extraer ese dato y lo vamos a guardar en una lista de diccionarios. Luego esa lista de diccionarios la vamos a transformar en una tabla, como lo pueden ver aquí, y esa tabla puntualmente luego vamos a hacer un análisis de datos para hacerlo más de visualización y hacerlo más fácil para nosotros. Entonces, este sería el paso, ¿sí? En 45 minutos, no, ya nos queda un poquito menos, pero lo que vamos a hacer es extraer esta información, precio de dormitorio, metros cuadrados y dirección, lo transformamos en una tabla y puntualmente luego vamos a hacer un par de gráficas. ¿Bien? Manos a la obra. Entonces, hablamos de lo que era la estructura de datos, hablamos de lo que era Web 101, que es el pedido de información, y ahora acá les voy a mostrar. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Puntualmente las librerías. Acuérdense que necesitábamos de requests, que era el que nos permite, es una librería que nos permite hacer el pedido de información a el servidor, ¿sí? El segundo que vamos a estar utilizando es Beautiful Soup, que lo que nos va a permitir es transformar todo lo que vendría a ser este HTML en un árbol y poder atacar a cada uno de los puntos. ¿Bien? Vamos aquí. Pedido de información. Vamos a tener la URL, ¿sí? ¿Qué es la URL? Si yo me voy aquí, fíjense que la URL es lo que está, la dirección en la cual yo le estoy pidiendo esta información. Entonces vamos a utilizar la misma, portal inmobiliario, arriendo, departamento, Valparaíso. Vamos a hacer con request, con la librería que les mencionaba anteriormente, el pedido de información a través del método get, y luego vamos a utilizar la librería de Beautiful Soup para generar este árbol, ¿sí? Que les mostraba anteriormente, del contenido que nos entregó este HTML. ¿Bien? Esto lo vamos a hacer por 42 páginas, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer por 42 páginas? Porque yo no solamente quiero obtener la información de esta página, ¿sí? Que acá hay 50 resultados, sino que cuando hago clic al siguiente, fíjense que me genera, acá en la URL cambia, me genera desde 49 hacia adelante, ¿sí? Y esto va a ser así sucesivamente hasta que yo llegue a la última página, que es la número 42. ¿Bien? Entonces estamos hablando de una enorme cantidad de datos. Bien, sigamos. Entonces tengo la cantidad de páginas que nosotros vamos a estar alcanzando y acá voy a definir una función de recolección. Esto ya nos ponemos más en detalle, pero yo solamente quiero hacer hincapié en algunos detalles. Acá lo que voy a hacer es encontrar, fíjense, esto es un método de Beautiful Soup, ¿sí? Find all. Le voy a decir, quiero que busques e identifiques este patrón, UI Search Item. ¿Bien? Vamos a ver qué se trata esto. Botón derecho sobre la página de arriendo. Esto me permite inspeccionar la página, ¿sí? No le estoy haciendo nada a la página, sino que me permite ver el HTML de la página, ¿sí? Lo voy a repetir, más que nada por si lo están haciendo en vivo conmigo. Estoy en la página, en cualquier página, botón derecho, inspeccionar, y esto me genera la oportunidad de poder acceder al código, ¿sí? Entonces, dentro del inspector existe esta flechita, que si yo la selecciono, va a terminar viendo que puedo seleccionar la imagen o voy a terminar identificando patrones. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos vamos para arriba, van a ver que este es uno, ¿sí? Este es otro. Y si voy para abajo, este es otro departamento, ¿sí? Entonces, yo he identificado una clase que lo que hace es renderiza el estilo con el cual está presentado el departamento. Esa clase se llama UI Search Layout, ¿sí? Item, que es exactamente la misma, que si nosotros volvemos a nuestro Jupyter Notebook, es la que nosotros vamos a estar utilizando para identificar este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, le decimos a Beautiful Soup, tráeme todos, ¿sí? Los departamentos que tienen esta información, ¿sí?
Entonces, con este patrón nosotros identificamos a todos estos, que estos son los 50 del resultado. ¿Bien? Luego lo que vamos a hacer es definir mis departamentos, ¿sí? Con una lista vacía. Y en esta lista vacía lo que vamos a nosotros estar agregando es, fíjense, este patrón que está aquí, que dice price, ¿sí? Esta llave de diccionario que nosotros hemos hablado anteriormente. ¿Cuál es? Esta que está aquí, miren. Este mismo diccionario, ¿sí? Lo vamos a estar generando a partir de la data que vamos a extraer de cada uno de los elementos. Entonces, para cada departamento, es decir, para cada elemento que encontremos, ¿sí? Para cada uno de estos que nos está entregando Beautiful Soup, vamos a aplicarle este código. Lo que vamos a estar haciendo es identificando, ¿sí? El span, que es una etiqueta de HTML que tiene la información sobre cuánto cuesta. ¿Bien? Entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Si yo me voy a buscar el precio, que está aquí, fíjense que es un span, ¿sí? Está aquí, que dice que la clase es, vamos a estirarlo un poquito para que se vea mejor, Andes Money Amount Fraction. Entonces, si volvemos aquí, vamos a poder ver que yo estoy identificando ese elemento dentro de ya el elemento sobre el cual estoy iterando. Como tiene un punto, lo voy a reemplazar y lo voy a eliminar. También voy a identificar dónde está la dirección. Lo mismo voy a realizar aquí. Voy a ir a buscar la dirección. Fíjense que la dirección está dentro de lo que vendría a ser UI Search Item Group, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la manera en la cual lo voy a identificar, que está aquí, ¿sí? La cantidad de departamentos también y así sucesivamente, ¿sí? Aquí hay algo más por ahí en detalle, que cuando voy a buscar puntualmente la cantidad de dormitorios, fíjense que este que está aquí, el texto que me entrega es puntualmente un dormitorio, ¿sí? Y yo lo que quiero es solamente el 1. Entonces, como yo no sé cómo identificarlo, hay una manera que les permite hacer esto, que se llama Regular Expressions, ¿sí? Regex, que de cierta manera lo hago de esta manera, ¿sí? Es identificando cuál es el patrón y extrayendo el número de ese patrón. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Lo que logramos nosotros con esto es obtener de este elemento, ¿sí? Esta información agregada y generar este diccionario. ¿Bien? Para cada uno de los elementos, lo que hago es extraer esta información. Lo que hago con esta información es la agrego a mi lista vacía, ¿sí? De departamentos. Y así voy iterando, hasta que lo recorro para cada uno. ¿Bien? Entonces, si le paso 50 departamentos, lo que hago acá es agregar la data de 50 departamentos. ¿Bien? Bueno, ahora llegó el momento, entonces tengo mi lista de departamentos. Lo que termino haciendo es iterando para cada las 42 páginas, ¿sí? Estas eran las 42 páginas que yo les mostraba anteriormente, ¿sí? Aquí están las 42. Le digo, para las 42 páginas, lo que quiero que hagas es vayas a la URL, hagas el pedido de información, transformes este contenido y esta data, ¿sí? Que viene de la función que definí anteriormente, que se llama Transform HTML to Data, ¿sí? Le voy a entregar la página web y lo que va a estar haciendo esto es agregando la lista de 50 departamentos para cada una de las páginas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me permite generar esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si elijo el primer elemento de la lista, ¿sí? Fíjense que es nuevamente el que habíamos visto, de 1.400.000, 3 dormitorios, 117 metros cuadrados y queda en la avenida Edmund Elunchans, que es es la primera búsqueda. Vamos a hacerlo aquí. Que buscamos en Valparaíso. ¿Bien? Es este departamento de aquí. Entonces hemos recolectado la data. ¿Cuántos departamentos tenemos? Bueno, puedo utilizar el método len, ¿sí? Que me permite ver el tamaño, ¿sí? Que tiene esta lista. Y estos son los departamentos, ¿sí? Vemos el primero, vemos el segundo, de 380.000. Pero fíjense que cada uno de estos es un diccionario. Entonces yo tengo una lista de diccionarios. ¿Bien? Hasta aquí lo que hemos realizado es esta etapa. Bien, hemos logrado, utilizando la librería Requests, hacer el pedido de información. Con Beautiful Soup lo que hemos transformado en un elemento que podemos manipular e identificar los valores. Hemos extraído estos valores con Python, ¿sí? Con básicamente una función que definimos, que escribimos, y lo que hemos generado es una lista de diccionarios. Aquí es donde nos encontramos ahora. Ahora viene la segunda etapa, en la cual Python ya tiene un montón de librerías creadas, vamos aquí, ¿sí? Que son pandas
Plotly o Seaborn, y hay otras demás, que nos va a permitir transformar esto en una data mucho más cómoda. Fíjense que esto, para trabajar, no es tan cómodo, ¿sí? Es una lista de diccionarios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, fíjense que con muy pocas líneas, transformarlo en data bastante simple. Entonces, importamos la librería Pandas, ¿sí? Y generamos lo que se llama un data frame. ¿Qué es un data frame? Bueno, puntualmente es una tabla, como la ven aquí, ¿sí? Pero es una tabla puntualmente de la librería de Pandas que nos permite hacer un montón de ecuaciones y un montón de transformaciones de manera mucho más simple. Entonces, vayamos al detalle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, transformamos esta lista de diccionarios, ¿sí? Que tiene 1900 en un data frame. Este data frame tiene bastantes propiedades y bastantes funciones. Fíjense que, por ejemplo, una propiedad se llama shape, ¿sí? Que me dice, mira, tienes 1920 registros, ¿sí? Líneas, es decir, la información que nosotros hemos extraído, que si hacen la cuenta debe ser 42 por 50, y puntualmente tiene 4 columnas, ¿sí? Que es el precio, la cantidad de dormitorios, el tamaño del departamento y la dirección. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven y recorren, fíjense que hay algunos que están publicados en UEFs, hay otros que están publicados en pesos chilenos. Entonces, esto les va a ocurrir siempre. Hay algunos que van a tener la información de la dirección, van a tener la cantidad de dormitorios, hay otros que no van a tener la cantidad de dormitorios o se van a haber olvidado de subir alguna información. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es un trabajo que hacen todos los analistas de datos, que es evaluar qué tan buena es la data, ¿sí? Entonces, limpiamos la información. Acá tenemos nuestro data frame, ¿sí? Que es esta tabla, que está aquí. Le vamos a preguntar, ¿sí? Cuántos datos son nulos, ¿sí? Y los vamos a sumar. Entonces, por ejemplo, de precio están todos. No hay ninguno que no lo tenga. Puede ser que esté en UEFs o que esté en pesos chilenos. Cantidad que no tiene departamento son 10. Hay 10, perdón, que no tiene dormitorios. Hay 10 que no tiene la cantidad de dormitorios. Para mi análisis, estos no los quiero, ¿sí? Va a haber 27, que pueden ser, incluyendo estos 10 o no, que no tienen la información de cuántos metros cuadrados tiene. Y después todos tienen la dirección. Entonces, lo que yo voy a hacer es eliminar estos de mi muestra. Entonces, aquí tenemos el data frame. Lo que voy a hacer es borrar aquellos que no tengan esta información, ¿sí? Y me van a terminar resultando de tener unos 1883 registros con las 4 columnas, ¿sí? Fíjense, vuelvo a usar shape. Otro dato importante para mí es, quiero eliminar aquellos que tengan un arriendo, ¿sí? Mayor a 2.500 millones de pesos chilenos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi data frame, decirle que sobre la variable precio en CLP, en pesos chilenos, elimine, ¿sí? Esto es básicamente una condición, le voy a estar diciendo, muéstrame todos los departamentos, ¿sí? Que cumplen con esta condición. Entonces, lo que voy a hacer es eliminando aquellos que no cumplan con esta condición, ¿bien? Y también quiero que tenga un precio mayor a 1.000 pesos chilenos, ¿sí? Para eliminar todos aquellos que estén publicados en UEF, ¿sí? Yo solamente me quiero quedar con los que están publicados en pesos chilenos. Entonces, genero otra condición y termino eliminando estos departamentos. Finalmente voy a querer, pongámosle, alquilar un departamento de menos de 5 piezas, ¿sí? Menos de 5 dormitorios. Entonces, lo que voy a terminar generando es otra condición y me va a permitir limpiar los datos, ¿sí? Hasta aquí mi objetivo de esto era mostrarles cómo, a través de haber generado un data frame, yo puedo ir limpiando la data dependiendo del estudio que yo quiera realizar o entender qué data tengo, qué data no tengo, podría inferir, ¿sí? Cada uno de estos datos y demás. Hasta aquí solamente la parte más de análisis de datos de limpieza. Ahora vamos al detalle de la visualización. Puedo utilizar... Ahora, tengo esta información, ¿no? Que es una tabla de 1.800 registros más o menos. Es un montón de data para procesar. Entonces, lo que yo necesito hacer es encontrar una manera visual de poder entenderla y comprender, como por ejemplo, cuántos departamentos de 2 dormitorios existen en Valparaíso. Cuántos hay de 3 dormitorios, cuántos de 1, etcétera, etcétera, etcétera. Cuál es el precio y demás, ¿sí? Y eso es lo que nos vamos a acercar ahora. Entonces, por ejemplo, yo aquí, utilizando la librería Seaborn o Plotly, lo que me voy a generar es una figura que me va a permitir ver cuánto es el tamaño por el precio, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, cómo es el tamaño por el precio. Vamos a... Plotly tiene algo súper interesante que es que pueden descargar la imagen, ¿sí? Pueden hacer zoom, que ahora vamos a hacer zoom, y puntualmente pueden hacer un autoscale, que es volver a ponerlo como estaba, ¿sí? Entonces, de aquí yo lo que voy a estar definiendo es que me quiero enfocar en los departamentos que están aquí,
y esto me va a mostrar la dispersión o cómo está, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo es el precio del departamento, ¿sí? Que van de 0 a, por ejemplo, no sé, yo lo filtré a 1,5 millones, ¿sí? De pesos chilenos. Aquí tengo lo que vendría a ser el tamaño del departamento en metros cuadrados y hace sentido que a medida de que crece el tamaño del departamento, es decir, los metros cuadrados, crezca el precio, ¿sí? Es algo, básicamente, que por lo general tiene correlación positiva. Entonces, fíjense que también puedo observar cada uno de las burbujas, ¿sí? Fíjense, este departamento tiene 90 metros cuadrados, vale 1 millón y tiene 3 dormitorios. Entonces, lo que yo he generado es que el tamaño de la burbuja me diga cuántos dormitorios tiene, ¿sí? Entonces, me permite graficar 3 cosas a la vez, que es precio en metros cuadrados y la cantidad de dormitorios, ¿sí? Este tiene, por ejemplo, 4, ya es un poco más grande, este tiene 3, y así sucesivamente. Bien, esta es una primera mirada para entender, por ejemplo, cuántos departamentos, cómo es la distribución de departamentos en términos de cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Me permite ir entendiendo o teniendo un conocimiento. Bien. Siguiendo sobre esto, lo que yo quiero saber es, por ejemplo, cuál es la situación de Valparaíso en términos de cantidad de habitaciones, ¿sí? Cantidad de dormitorios. Entonces, esto es lo que me permite a mí es entender en este momento que en Valparaíso, para arrendar, existen unos aproximadamente 270 departamentos de una habitación, ¿sí? Hay unos más o menos 800, 750 departamentos de 2 habitaciones, hay unos 650 de 13 dormitorios y unos 100 y algo de 4 dormitorios. Esto es interesante porque le permitiría, por ejemplo, no sé, a la Secretaría de Urbanización o demás, poder tener un entendimiento constante de cómo es la situación evolutiva de viviendas dentro de la región de Valparaíso. Le podría permitir a una startup entender dónde se tiene que enfocar en el momento de arriendos. Incluso uno, si tiene un departamento, podría saber qué oferta y demanda hay, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene interesante es que en pocos minutos lo que nosotros logramos hacer es agregar la data, ¿sí? Extraerla de Internet y finalmente visualizarla y tener una comprensión mucho más clara y rápida. ¿Bien? Finalmente, o podría compararla incluso con Valparaíso contra Santiago, cómo es la situación en Valparaíso, cómo es la situación en Santiago, cómo es la situación en cada una de las regiones en Chile. ¿Bien? Y finalmente de las ciudades. Otro dato interesante que puedo yo hacer una evaluación es generar un cat plot, ¿sí? Un category plot, ¿sí? Lo que me permite aquí es, por ejemplo, visualizar cómo es versus la cantidad de dormitorios, cuál es el precio, ¿no? Entonces tengo la mediana de cada uno. Entonces en este caso puedo generar puntualmente, decir, bueno, fíjense que la mediana es el valor que está, el 50% de la muestra está hacia la izquierda, el 50% de la muestra está hacia la derecha, ¿sí? Entonces la mediana de un departamento con una habitación es puntualmente 450.000 pesos chilenos, ¿sí? Y puedo incluso ver el 75% de la muestra está entre los, vamos a ponerle 300.000 pesos chilenos a los 475.000 pesos chilenos, ¿sí? Eso me permite tener un entendimiento muy claro de cómo es el mercado de alquileres. Por ejemplo, si yo estoy publicando mi departamento, supónganse que soy el dueño, en 550.000 o 600.000, yo ya sé que estoy fuera de donde está el 75% de la oferta. O si lo estuviera publicando en 300.000, también estaría fuera. ¿Bien? Del mismo modo, si yo fuera un inquilino, también lo que me ocurriría es que si me están cobrando 650.000 o 600, podría saber yo que hay un 75% de departamentos en alquiler que están por debajo de este precio. ¿Bien? Luego después tenemos que entrar a las condiciones del departamento, la distribución, dónde está ubicado y demás. Pero me da un entendimiento general. Lo mismo puedo realizar para los departamentos, ¿sí? A los apartamentos que tienen 2 dormitorios. Lo mismo puedo hacer para 3 y así sucesivamente. Obviamente, fíjense que el precio, por lo general, va subiendo, la mediana del precio va subiendo, que hace sentido dado que al tener más dormitorios probablemente tenga más metros cuadrados. ¿Bien? Pero esto me da un entendimiento general de cómo es la situación en Valparaíso en términos de la cantidad de apartamentos. Y finalmente mostrarles otro dato más, que es una regresión, ¿sí? Que se puede realizar una regresión lineal entre lo que es el precio y los metros cuadrados. Esto es algo bastante directo. Lo que me permite hacer a mí es estimar si yo tuviera un departamento cuál podría llegar a ser el precio, dado que acá tengo algunos outliers, fíjense que tengo departamentos muy, muy grandes. Bueno, lo que voy a hacer yo es enfocarme solamente en departamentos que tengan, vamos a decir,
100 metros cuadrados, ¿sí? Menos de 100 metros cuadrados. Entonces voy a eliminar de la muestra y me voy a quedar con esta muestra. ¿Bien? Lo vuelvo a graficar. Lo puse a otro color más que nada para que lo podamos diferenciar. Y acá lo que resulta interesante es que yo puedo ver si yo tuviera un departamento o estoy alquilando un departamento de, pongámosle, 60 metros cuadrados. Bueno, ¿cuánto es más o menos el precio? ¿Sí? El precio en el cual debería estar. Obviamente esto tiene una distribución, pero lo que hace esta línea verde es hacer la diferencia de cuadrados, ¿sí? Y lo que genera es entender cuál es la mejor aproximación en términos de la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, lo que me permite a mí es hacer una regresión lineal, es algo bastante, no hay nada raro. Lo que permite es entender dónde podría estar posicionado, ¿sí? Puntualmente, dónde podría estar posicionado el departamento. Esto es una primera aproximación. Hay modelos que permiten hacerlo de manera mucho más óptima. Fíjense algo también súper interesante, que aquí estoy tomando dos variables, precio y tamaño. Me estoy quedando lejos, yo debería incorporar la cantidad de dormitorios, la cantidad de baños, la ubicación, si podría geolocalizarla, y eso ya por ahí se va a un modelo un poco más extensivo, que tomaría otras variables y demás, ¿sí? Como un KNN, por ejemplo, podría llegar a ser, ¿sí? Un método de clustering. Entonces, finalmente, los últimos dos puntos que quería mostrarles es, esta información es súper interesante. Yo puedo tener un Jupyter Notebook, puedo puntualmente trabajar con este Jupyter Notebook, compartírselo a otras personas que trabajan en análisis de datos y que trabajan en Python, pero imagínense que tengo colegas o algunos socios que no trabajan y me gustaría compartírselo de esta manera, más con un Excel. Bien, lo que tiene de interesante es que Pandas también tiene una función que lo permite transformar en un CSV. Bien, entonces yo mostrarles, acá tengo, por ejemplo, la charla de hoy. Fíjense que no hay ningún archivo que tenga CSV y lo que voy a hacer yo es, al generar esta función, voy a hacer que se descargue este archivo de CSV y esto lo que me va a permitir hacer a mí es ver toda la data de estos tantos departamentos. Y esto es lo que yo le puedo compartir directamente a una inmobiliaria o puedo compartírselo a una contraparte. ¿Bien? Entonces, esto era un poco entendible, ¿sí? Yo lo único que quería compartirles hoy, y ya para cerrar, para estar en tiempo y cumplir un poco, es lo siguiente. Así como yo les he mostrado todo esto, el mundo de inteligencia artificial y demás está avanzando. Hoy, esto mismo que yo les mostré se puede realizar con un robot, ¿sí? Hay una plataforma que se llama Browse AI. Yo puedo generar un robot. Acá le comparto puntualmente la URL de lo que yo quiero obtener. ¿Sí? Le digo, quiero entrenar al robot. Esto me abre una pantalla en la cual yo ya tengo instalado la extensión y demás. Hay una parte que tienen que hacer. Y finalmente le digo, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero puntualmente obtener la información, ¿sí? Entonces, perdón, ahí se me escapó. Vamos a empezarlo de vuelta. Dismiss, ahí está. Open Record Menu y acá dice Move Recorded. Bien, entonces aquí es. Vamos a darle a Capture List. ¿Sí? Fíjense que me dice qué es lo que quieres capturar. Quiero capturar esta lista. ¿Sí? Dentro de esta lista, ¿qué es lo que tú quieres obtener? Bueno, en este caso yo voy a querer obtener puntualmente el valor. Otro dato que yo voy a querer obtener es la cantidad de dormitorios. Otro dato que yo voy a querer obtener estos metros cuadrados. Y finalmente la dirección. ¿Sí? Esos son los datos. Si quiero, incluso puedo capturar la imagen. ¿Sí? Y la URL. Bien. Entonces, esto va a tener un nombre. Vamos a ponerle price. Vamos a mantener los nombres que teníamos. Bien. Price SLP. Vamos a ponerle, este era rooms. Este era size en metros cuadrados. Y este era address. Y este es la image. Fíjense que lo que ha hecho es capturar toda esta información. Te voy a dar un nombre. Apartments in Valparaíso. Bien. Y además de eso, le puedo decir, mira, quiero que captures esta, pero esto tienes que hacer clic para cargar más ítems. Entonces, me voy al final y le digo en siguiente. ¿Bien? Entonces, aquí ya tengo puntualmente la cantidad de
vamos a poner acá 42, que son la cantidad de capturas. Fíjense que hago capture list. Y ahí puntualmente ya con esto ya tengo todo listo, ¿sí? Mi recording. Entonces, lo que hemos hecho de cierta manera con Python y demás, hoy lo pueden hacer a través de esta, por ejemplo, plataforma que se llama Browse AI. Y esto es algo que pueden dejar incluso programado, entonces les va a permitir hacer esto, no sé, cada 2 o 3 días. Obviamente llega un momento en el cual ustedes tienen que pagar, ¿no? Es una versión freemium. Pero lo que tiene interesante esto es mostrarles que lo que nosotros hemos hecho de manera programática, hoy también ya de cierta manera hay herramientas de no-code que lo pueden hacer. ¿Qué es lo que tiene interesante? Saber sobre lo que vendría a ser información sobre cómo trabajar con Python. Lo que tiene interesante esto es que ustedes pueden crear lo que quieran, ¿sí? En este caso yo hoy les mostré cómo extraer información desde la web y trabajar con Python para procesarla y hacer un análisis. Bueno, eso no va a dejar de existir, puede ser mucho más custom, ¿sí? Es muy distinto a utilizar esta herramienta y solamente poder limitarse a lo que esta herramienta puede hacer. Con Python lo que pueden hacer es una enorme cantidad de cosas distintas. Esta, por ejemplo, plataforma Browse AI está limitada a algunas, solamente a algunas plataformas web y no a todas. En Python tiene otras librerías como Selenium que les va a permitir hacer cosas mucho más avanzadas, pueden popular cosas de cierta manera. Aquí tienen el detalle, bueno, pueden ver el detalle y puntualmente después lo pueden descargar y dejarlo programado, ¿sí? Mi idea era mostrarles más o menos cómo funcionaba, pero tener ahí un entendimiento. ¿Bien? Entonces, esto de todas maneras yo se los voy a dejar en el Discord, así van a poder tener el detalle de acceso a todo. Quería poder ahí mantener un poco lo que vendría a ser el tiempo. Esto es un poco, en resumen, lo que hemos realizado, ¿sí? Web scraping para lo que vendría a ser más un poco de análisis de datos. Y más que nada era cerrar, dándoles un entendimiento completo de lo que habíamos realizado y por ahí tomar ahora un poco de consultas que haya sobre el chat. ¿Bien? No sé si ahí se va, hay alguna que otra consulta sobre el chat. Hola, Seba. Sí, en el chat preguntaban comentarios de que muy buena presentación y que el robot en realidad era muy útil. Yo tampoco lo conocía, así que otra cosa, otra librería por explorar y página. Muchas gracias. Más bien quería hacer la invitación a que la gente que nos esté viendo ingrese al Discord. En el canal de Levagon hay muchos descuentos, hay formularios, hay hartas cosas, hay harta actividad que pueden hacer para que puedan acceder a esos beneficios. Y también recordarles que hay un concurso de Levagon, tanto en Instagram como en Facebook. Si postean una foto y etiquetan a Levagon, van a estar participando por un concurso para unos cursos de Levagon. Así que tienen que etiquetar a Levagon y a Python Chile para cursos de Machine Learning Sprint, Data Analytics con Python o Python Web Scraping, que es lo que estuvimos viendo ahora. Así que invitarlos más bien a que participen. Por cómo expusiste, claramente los cursos son muy buenos y muy claros y van desde lo más básico hasta cosas bien avanzadas y en realidad creo que esa es la ventaja de Python, que nos permite 100%. Aprovechar librerías muy bien hechas, muy intuitivas para hacer cosas que son sorprendentes. O sea, alguien que haya visto tu charla puede no haber sabido nada y 40 minutos después ya puede estar haciendo scrapping en la web de una página de propiedades o de alguna otra cosa que le interese y le Sí, llame la atención. Así 100%, que 100%. Bueno, agradecerles por la oportunidad de nada, presentar y contarles un poco qué es lo que hacemos. Realmente hemos crecido y estamos en una enorme cantidad de ciudades en el mundo y creo que puntualmente es por el nivel de contenido y demás. Así que invitarlos, si quieren meterse en el mundo tech, nosotros somos fanáticos, ya hemos tenido más de 23.000 personas, nos encanta y seguramente podamos facilitarles la oportunidad de que conozcan sobre Machine Learning, ciencia de datos, análisis de datos, desarrollo web, ingeniería de datos y demás. Así que agradecerte, Seba, por la oportunidad de contar un poco qué es lo que hacemos, mostrar, darles herramientas a las personas y en el caso de que incluso se hayan quedado con alguna duda y demás, ahí me pueden escribir por LinkedIn, yo feliz contesto. Y de vuelta, invitarlos a que sigan a Levagon Chile, que nada, siempre estamos acá empujando estas iniciativas que hacen en Chile, que son excelentes. lo sabemos y muchas gracias, Seba. Entonces, ahora nos despedimos y